Bienvenidos al estudio discipulado Nueva Vida en Cristo, volumen 4, donde tratamos respuestas bíblicas a mentiras comunes. En esta ocasión estudiaremos el paso número 3. Esta lección se titula Mentira, estoy solo. Y vamos a ver 3 puntos muy importantes. En primer lugar, vamos a explorar esta mentira que dice que estoy solo. En el segundo punto, responderemos a esta mentira. Y en el tercer punto vamos a ver principios para descubrir y desechar las mentiras. Pero antes quiero invitarte al blog de este canal, donde encontrarás recursos que serán de mucha utilidad para el crecimiento de tu vida espiritual. El link te lo dejaré en la descripción de este video. Comencemos con las preguntas de conocimiento previo. Responde verdadero o falso. A Dios no le interesan las personas que no le son fieles. Si quieres avanzar en esta vida, debe velar por sí mismo, porque nadie más se preocupará por usted. Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin soluciones. Responderemos a estas preguntas al final de la lección. Comencemos con el primer punto, la mentira, estoy solo. Y es que algunas personas pueden decir, me siento completamente solo, nadie me puede ayudar, todos me han abandonado, siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera ido lejos de vacaciones. Frente a estas declaraciones, algunos llenan su tiempo con actividades, amigos y trabajo. Otros buscan consolación en prácticas dudosas, en relaciones abusivas, en el sexo ilícito o en alcohol o drogas o cualquier otra cosa que le hace daño a su persona o a su vida espiritual. Ahora vamos a explorar el segundo punto, que es la respuesta a esta mentira. ¿Y será cierto que estás solo? La verdad es que no es cierto. Esta es una de las mentiras más destructivas de nuestros tiempos, donde las personas, a pesar de estar reunidas o con otras, se sienten completamente solas. Y es que en la soledad, como hemos visto en el punto anterior, comenzamos a buscar cosas que son dañinas para nuestra vida. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que no estamos solos? Bueno, la Biblia está llena de promesas para la persona que se siente sola y abandonada. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué dice Isaías 41:10 al que se siente solo y abandonado? Leamos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este versículo claramente nos dice que no debemos tener temor. Y es que cuando una persona se siente sola, tiene temor a la muerte, tiene temor a la misma soledad. Tiene temor incluso de relacionarse con otras personas. Pero Dios nos dice que no debemos temer, no debe haber ningún temor. Tal vez podríamos pensar, sí, pero yo he cometido un pecado. Pero ten en cuenta que estas palabras Dios le dijo a su pueblo que era rebelde y pecador. O tal vez tú digas, pero no merezco el amor de Dios. Aunque no merecía el pueblo de Israel el amor de Dios, su presencia siempre estaba con ellos. Aunque Dios no se goza en nuestro pecado, su amor por nosotros no disminuye. Y aunque el pecado tiene consecuencias en nuestra vida, pero su palabra también dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿por qué no temer o desmayar? Vamos a anotar las promesas en Isaías 41:10, el versículo que hemos leído. Y aquí vamos a encontrar en primer lugar que nos dice que Dios está con nosotros. Hay otra promesa más, que dice que Él es quien nos da fuerzas en el momento de debilidad o en el momento en el que creamos que ya no podemos más. Si confiamos en Dios, Él nos va a dar las fuerzas que nosotros necesitamos. También en el versículo nos dice que Dios es quien nos ayuda. Y finalmente, una cuarta promesa más, que Dios nos sustenta, es decir, que nos sostiene. Qué maravillosas promesas que Dios dio a su pueblo. Y si nosotros hemos cometido un pecado y por eso sentimos que estamos solos, que Dios no está con nosotros, pues entonces vayamos a Dios y pidámosle perdón por nuestros pecados. ¿Recuerdas la historia del hijo pródigo? Este hombre rebelde ante su padre, pero cuando él se arrepintió de su pecado, vino a él
y su padre le perdonó. Y no solo eso, sino que le restauró la posición que él tenía. De esa forma es también Dios con nosotros. Si hemos pecado, acerquémonos a Él y Él restaurará nuestra posición, la posición que tenemos de ser sus hijos. Y ahora, ¿crees que estas promesas son ciertas? ¿Sientes que te ayudan? Continuemos analizando la respuesta a esa mentira. En el Salmos 23 es uno de los pasajes que ha traído consuelo a muchos a través del tiempo. ¿Cómo se presenta Dios en este Salmo? Leamos los versículos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cómo se presenta Dios en este Salmos? Se presenta como un pastor muy dedicado que cuida a sus ovejas. Y este Salmos fue escrito por el rey David, pero él, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas, un muchacho. Y en su historia, él decía, cuando se presentó ante Saúl para ir a luchar con Goliat, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté conmigo. Tú puedes cambiar aquí el león, el oso, el filisteo con los problemas que tú puedas tener. Y siempre el Señor estará contigo. Él te cuida como un pastor. Y así como David era pastor y cuidaba de sus ovejas, él veía a Dios como un pastor que cuidaba de él, y él también cuidará de ti. ¿Y de qué puedes tener seguridad en momentos difíciles según el versículo 4? Continuemos leyendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Por qué no debo tener temor? Porque no importa la situación en la que nos encontremos, Dios está con nosotros. Y créeme que David se encontró en muchas circunstancias difíciles, no solamente el oso, el león, sino también cuando él sufrió persecución, atentados de muerte por parte del rey Saúl. Él pasó muchas cosas difíciles y siempre confió en Dios. El Salmos está lleno de oraciones donde él deposita su confianza en Dios, y aun cuando se siente solo, desterrado en una tierra alejada de su nación, entonces él confiaba en Dios. Y él mismo, en estas palabras que leemos, podemos ver que ve en Dios su pastor, su ayudador. Y él no estaba solo, Dios estaba siempre con él. ¿Qué pasa si dices, Dios no se acuerda de mí? Es más, no me conoce. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ante esta declaración? Vamos a leer Salmos 139, versículos 1 al 5, y vamos a ver qué conoce Dios sobre nuestra vida. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Quiere decir, tus acciones. Has entendido desde lejos mis pensamientos, refiriéndose a nuestros pensamientos, a nuestros sueños, a nuestros sentimientos y emociones. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Eso quiere decir que Dios incluso conoce nuestras intenciones. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Dios conoce todo de nosotros, no somos extraños para Él. Él nos está mirando todo el tiempo, observando qué es lo que hacemos, qué es lo que pensamos incluso. ¿Se puede escapar entonces de la presencia de Dios? Vamos a continuar con los versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Podemos escapar de la presencia de Dios? Claro que no. Y no importa a dónde vayas, Dios está interesado y preocupado por ti. Y esto bien que lo sabe Jonás. Jonás fue un hombre que Dios lo escogió como profeta para ir a Nínive, una potencia mundial en ese tiempo, pero una nación muy malvada. Y Jonás descendió a Jope. Debió ir a Nínive, una ciudad que está entre el Mar Negro y el Mar Caspio, a unos 920 kilómetros. Pero Jonás no quiso ir. En cambio, él decidió ir a Tarsis, una ciudad que está en España, a unos 3.285 kilómetros, más lejos de lo que Dios le había dicho que vaya. Sin embargo, Dios se preocupó por él, aun cuando él pidió que lo arrojaran del barco para que no se hundiera, porque él sabía que esto venía de Dios. Dios preparó un gran pez para cuidarle la vida y hacerle entender que él no está solo, hacerle entender que de Dios no se puede burlar y que hacerle entender que Dios está interesado y preocupado por él. Así, mi estimado oyente, Dios está preocupado por nosotros y está interesado por nosotros. ¿Y cómo te hace sentir estas enseñanzas de Salmo 139? Me gustaría mucho que lo compartas en los comentarios de este video. Salmos 46, versículo 1 y 2 le asegura que no está solo en momentos difíciles porque Dios es, vamos a leer para completar esta frase. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Según estos versículos, Dios está con nosotros en los momentos difíciles porque Dios es nuestro amparo, fortaleza y nuestro pronto auxilio. Por tanto, no debemos temer, no debe haber temor en nosotros, aunque la tierra sea removida. Y esto también es una promesa, porque nosotros sabemos que la tierra pasará por tribulación, pasará por juicio y finalmente por destrucción. La tierra va a ser removida, va a ser destruida, va a sufrir sangre y fuego, pero nosotros debemos tener la confianza en Dios de que ninguna de estas cosas pasarán, y su palabra lo dice, que para los hijos de Dios no hay ninguna condenación, porque nosotros tenemos vida eterna. Claro que si hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y si tú lo has hecho, ten la plena certeza y la confianza que Él será nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio. Por lo tanto, no debemos temer. Vamos a leer Salmos 45, 18 para completar esta frase. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a los que le invocan de verdad. Dios está cercano, es decir, está cerca, y esa relación cercana es relación de padre e hijo, porque cuando nosotros nos acercamos a Dios y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos adoptados por Él, somos sus hijos. Y por lo tanto Dios está cercano, pero no a todos, sino a todos los que le invocan de verdad. ¿Y qué significa invocar de verdad? Lo que te acabo de decir, reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Recuerda que invocar es clamar a Dios, y clamar es pedir su favor con fuerzas, porque de verdad el ser humano, como dice su palabra, está condenado. Imagínate que estás en un lugar y se está incendiando.
¿Cómo gritarías por auxilio? De la misma forma es el hombre, está condenado al pecado y tenemos que clamar y decir: Señor, perdóname mis pecados, te reconozco como mi Señor y Salvador, quiero hacer conforme a tu voluntad, quiero ser tu hijo. Así debemos de clamar a Dios. Y entonces, cuando clamemos a Dios, ¿qué podemos esperar? Leamos el versículo 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Dios cumplirá nuestros deseos y oirá nuestro clamor. Y aunque Dios está cerca, las personas que no claman a Él viven como si estuvieran solas y abandonadas. Y no significa que Dios los ha abandonado. Son ellos que han abandonado a Dios y que no claman a Dios, porque la promesa de Dios es que debemos clamar a Él. Entonces, como no claman, no reciben consuelo, y la tristeza, el temor y la angustia gobiernan su vida. ¡Qué tristeza, de verdad! Y para ilustrarte la necesidad de clamar a Dios, te voy a mostrar una historia muy conocida que se dio en el mar. En una ocasión, Jesús estaba caminando en el mar y sus discípulos estaban en una barca. De pronto le vieron y creyeron que era un fantasma. Pero por allí Pedro dijo: no, yo creo que es el Señor. Y le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya. Y Jesús le dijo: pues Pedro, ven. Y Pedro salió de la barca y comenzó a caminar por el agua. ¡Qué hazaña!, ¿verdad? Pero Pedro, al ver las olas del mar, quitó la vista de Jesús y de pronto comenzó a hundirse. Y por más que intentaba salvarse, él ya se estaba ahogando y estaba ahí luchando con todas sus fuerzas y ya se ahogaba. Sin embargo, Jesús estaba a su lado y Jesús no hacía nada. Pedro no estaba solo, Jesús estaba allí, pero Jesús no actuó. Hasta el momento en el que Pedro dijo: Señor, ayúdame, me ahogo. Entonces Jesús se acercó a él y le ayudó. ¿Ves la importancia de clamar a Dios? Aunque Dios está a nuestro lado, pero es importante que nosotros clamemos a Él. ¿Y por qué? Porque cuando clamamos a Él, estamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Estamos reconociendo que solos es imposible de salvarnos. Solos es imposible de lograr las cosas. Solamente con la ayuda de Él podemos hacerlo. Y claro, sometiéndonos a su voluntad, porque después le vino la reprensión a Pedro y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Y muchas personas se sienten solas porque no quieren clamar a Dios, porque no quieren escuchar la reprensión. Deja tu pecado, no hagas eso que está mal, eso no le agrada a Dios, cumple mi palabra, y eso no les gusta. Por lo tanto, se alejan de Dios, apartan su mirada de Él y comienzan a ahogarse en su soledad, comienzan a ahogarse en su pecado. Y ahora voy a hacerte algunas preguntas. ¿Hay ocasiones en las que usted no clama a Dios? Piense en por qué no lo ha hecho. Tal vez porque no sabes que Dios está cerca, y eso es porque no conoces la palabra de Dios. O puede ser que no clames a Dios porque no crees que Él está cerca, de repente porque no puedes verlo. En ambos casos, la solución es: ve a la palabra de Dios. Solamente allí puedes tener la certeza, la convicción y la seguridad por la palabra de Dios que Dios está contigo y que no estás solo. ¿O será que no quieres acercarte a Dios porque no quieres someterte a Él? Si ese es tu caso, déjame decirte que corres un grave peligro. Estás siendo engañado por Satanás. Él te ha mentido y lo peor es que has creído su mentira. Tú necesitas acercarte a Dios, renunciar tu pecado y seguirle con todo tu corazón y en libertad, la libertad que Él te promete. Porque su palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué hace usted cuando el futuro es incierto y hay dudas sobre lo que vendrá? Particularmente yo lo dejo todo en las manos de Dios. No sé qué harás tú. Y si quieres compartir tu respuesta, también te animo a que lo dejes en los comentarios del video. De esta forma podemos aprender muchas respuestas y así edificarnos unos a otros.
Y vamos a ver un ejemplo de una persona que también tenía un poco de temor al futuro incierto. Vamos a hablar de Josué, porque cuando Josué iba a tomar el liderazgo sobre el pueblo de Israel, este pueblo, esta nación, estaba a punto de entrar a conquistar la tierra prometida, es decir, iban a haber muchas guerras. No sabía Josué qué iba a pasar al entrar a la tierra enemiga, pero recibió dos consejos muy importantes. Uno de ellos lo recibió de Moisés, y él le dijo: y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y también recibió el consejo de Dios. Dios mismo le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y de estos dos consejos podemos preguntarnos: ¿qué había en estas promesas que pudieran motivar a Josué durante sus momentos de incertidumbre? Bueno, creo que la mejor respuesta es que había la seguridad que Dios siempre está de su lado y que él no estaba solo. Por eso, ni Josué ni el pueblo estaban solos. Dios estaría con él fielmente y no lo iba a dejar solo ni lo desampararía. Y no solo esto, sino que también iría por delante donde quiera que él fuera. ¿Valiente en qué? Valiente en perseverar, en hacer la voluntad de Dios. Dios está a nuestro lado. Él también es accesible y nos ha brindado una familia a la cual pertenecer. Esa es la familia de Dios. Vamos a leer Efesios 2, versículos 18 y 19. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Este último versículo, el 19, es muy bonito. Vamos a leerlo en otra versión para poder comprenderlo mejor. En la versión Dios habla hoy, dice: por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué sentimientos tienes al saber que es un conciudadano con otros de la familia de Dios? Particularmente yo siento gozo, seguridad y paz, que no estoy solo porque Dios está de mi lado, Dios está conmigo, y tampoco estoy solo porque tengo a mis hermanos en Cristo en la iglesia. Y por eso te animo siempre a congregar a tu iglesia. No dejes de congregar, porque allí encontramos ese gozo, esa seguridad, esa paz, esa coinonía, esa alegría de estar todos juntos, unánimes, sirviendo al Señor. Por eso, cuando usted se sienta solo, tiene dos opciones. Una, vivir como si estuviera solo, cayendo en la desesperación o depresión, o mirar hacia arriba y clamar al Dios invisible, aceptando por fe que está presente en su vida. Decida entre las dos y recuerde, no está solo ni por un momento. No crea en esa mentira de Satanás. Y esta no es la única mentira, la soledad. Hay muchas más que vamos a estar analizando en el transcurso de las siguientes lecciones, pero no podemos tratar todas las mentiras. Es por eso que ahora vamos a estudiar el tercer punto, que consiste en los principios para descubrir y desechar las mentiras. Y vamos a estudiar algunos principios muy importantes. Presta mucha atención, anótalas si es posible. El primer punto es que debemos aprender a pensar bíblicamente. ¿Y cómo puedo pensar bíblicamente? Bueno, esto solamente sucederá cuando uno satura su mente con la palabra de Dios. Dentro de nosotros hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento de nuestra carne y el pensamiento bíblico. El pensamiento de la carne dirá: haz todo lo que tú quieras, que no te importe Dios, porque está influenciado por el mundo. Mientras que el pensamiento bíblico nos dirá: haz la voluntad de Dios. ¿De qué llenaremos nuestra mente? Espero que la llenes de la palabra de Dios. Así, cuando te enfrentes a alguna situación, a alguna mentira de Satanás,
tú puedas decirle bíblicamente, como dijo Jesús durante la tentación, escrito está, y de esa forma el engañador huirá de ti. Otro punto muy importante es que debemos estudiar la Biblia a profundidad y no solo con lecturas rápidas. No basta un versículo o un pequeño pasaje. Nuevamente te animo a leer 2, 3 capítulos. De esa forma tú conocerás más la palabra de Dios. Y es importante que estudies la palabra de Dios regularmente, no como algo esporádico. Ponlo como un horario que debes de cumplir. Debes crear en tu mente una biblioteca de conocimientos bíblicos para que le puedas responder al diablo cuando seas tentado. Y con el paso del tiempo estarás adquiriendo más y más recursos que servirán para enfrentar los problemas de cada día. El tercer punto tiene que ver con vivir de acuerdo con los conocimientos bíblicos que tienes, porque no basta con memorizarte la Biblia, memorizar muchos versículos, conocer mucho, pero no vivirlos. La palabra de Dios nos dice que no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Ponga en práctica cada día lo que lee en la palabra de Dios. Lo que has leído hoy, pues ponlo en práctica. Veamos el cuarto punto. Siempre desarrolle el hábito de cuestionar lo que ve y lo que oye. ¿Recuerdas la iglesia de Berea? Estos, no importando que sea el apóstol Pablo quien les predicó, ellos dijeron, ¿Pablo me dirá la verdad? No lo sé. La única forma de saberlo es ir a mi casa y escudriñarlo con las escrituras para ver si lo que me dijeron es verdad o no. Claro que no debemos llegar tampoco a ser escépticos o negativos. Aprendamos a examinar todo a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestros razonamientos o pensamientos, que eso trae muchos problemas, y por justamente esos problemas es que hay muchas sectas engañadoras por allí que creen tener una revelación especial o creen que han descubierto una nueva forma de interpretar la Biblia que solamente a ellos se les ha dado. No, nunca hagamos eso. La palabra de Dios está sellada y no hay otra interpretación ni revelación adicional. Pregunte continuamente, ¿es cierto esto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? De esa forma podrá usted discernir entre las mentiras y las verdades. Quinto punto, y un punto muy importante, es que debe pensar siempre por sí mismo. No acepte algo solamente porque otros, aunque sean cristianos, digan que es cierto o porque sea popular. Piense siempre, ¿qué haría Jesús en sus circunstancias actuales? Es decir, no piense como otros cristianos, piense como Cristo. Vamos al sexto punto, y este punto también es muy importante, todos los puntos lo son. Y cuando usted se sienta tentado, atribulado, desanimado, con dudas o aún entusiasmado, pregúntese siempre, ¿hay algo que estoy creyendo que me hace sentir así? ¿Triste, alegre, desanimado? ¿Qué es? ¿Es cierto o no es cierto? Y siempre vaya a compararlo con la palabra de Dios. También, ¿de dónde vienen mis pensamientos o mis sentimientos actuales? Es decir, ¿por qué estoy triste, atribulado, desanimado? ¿Por qué me siento solo? ¿Estos pensamientos vienen de Dios? ¿Vienen del diablo? ¿Vienen de mi cultura? ¿Vienen de mí mismo? ¿De mis papás? ¿De quién vienen? Analice usted cuál es el origen. Si no encuentra algo ahora, retroceda en el tiempo y vaya a ver alguna circunstancia. Tal vez hay una herida en el corazón, una herida en el alma, una raíz de amargura. Entonces usted tiene que ir y analizar. Pídale a Dios que le haga recordar por qué usted se siente así. ¿Hay algo en su vida que debe someter a Dios? ¿Debe rendirse ante Dios? Pregúntele a Él en oración. Pregúntese también, ¿estoy siendo presionado por alguien a creer algo o actuar de una manera que contradice la Biblia? O pregúntese si es posible que mis circunstancias actuales estén distorsionando mi punto de vista para bien o para mal, y cómo lo está haciendo. Puede ser que la decisión que usted está tomando, o puede ser que lo que usted está razonando está causando un conflicto en su vida espiritual. También pregúntese,
¿Qué dice Dios sobre lo que es popular en mi cultura? Recuerde que no todo lo que es cultural es correcto ante los ojos de Dios. Muchas de las cosas culturalmente aceptadas ahora tienen una base pecaminosa, como lo mencioné en el ejemplo anterior acerca del baile de la marinera peruana, que aunque es culturalmente aceptada aquí en este país, en Perú, pero su trasfondo es un baile bastante sensual. Cuestiónelo todo, como hemos visto en el punto 4. También pregúntese, ¿estoy dudando sobre algo que la Biblia claramente me dice que es cierto? Si es así, entonces sométase a lo que dice la palabra de Dios. También puede preguntarse, ¿estoy dudando porque no puedo confirmar con mis ojos lo que la palabra me dice? Y es que a veces somos bastante incrédulos, somos Tomás, y queremos ver las cosas para poder creer. Pero recuerde que nosotros somos hombres de fe. Creemos que las cosas son posibles aun cuando parecen imposibles. Y finalmente pregúntese, ¿cuáles decisiones equivocadas estoy tomando porque no quiero someterme a lo que la Biblia manda? Tal vez hay algún pecado abrigado en su corazón o hay algo que a usted le gusta hacer, pero no quieres dejar de hacerlo. Mira lo que dice Jesús, es muy tajante. Dice que si tu ojo te es ocasión de caer, mejor sácatelo. Es mejor que entres tuerto al reino de los cielos a que no entres. Si hay alguna actividad, hay alguna actitud, conducta que tú tienes y que es un impedimento para que someterte a la palabra de Dios, quítalo. Puede ser el hobby que tú más quieres, puede ser la persona a la que más aprecias, puede ser no sé, lo que a ti más te guste, pero eso te está apartando de Dios. Eso no permite que te sometas a Dios. Entonces, mejor arráncalo de tu vida. Y es que Jesucristo es muy radical. Vamos a ver el 7º punto. Medite en las implicaciones de sus decisiones. ¿Cómo le afectarán a corto plazo o a largo plazo? Antes de tomar una decisión, pregúntese, ¿lo que estoy haciendo es bueno? ¿Es malo? ¿Le agrada a Dios o no le agrada a Dios? ¿Lo que hago ahora lo haría en presencia de Dios? ¿Invitaría a Jesucristo a hacer lo que estoy haciendo? ¿Lo haría en público? ¿Esto me esclaviza? Haga esas preguntas y piense en las consecuencias que puede tener. Y siempre esté consciente que la realidad puede ser otra de lo que está delante de sus ojos. Algo puede parecer muy bonito, pero puede encerrar algo muy horrible. Puede parecer algo inocente, pero sin embargo está ocultando algo sumamente pecaminoso. Como en el post de la lección anterior que analizamos, eso es un engaño. Recuerde que Dios es soberano, Dios está presente y todo es posible con Dios. ¿Está dispuesto a enfocar su atención en lo que Dios puede hacer? ¿Está dispuesto a entregar sus circunstancias a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, tu siervo, listo para hacer tu voluntad? Confío en ti. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Y pon en una balanza y pon a prueba si le estás dando más importancia a lo que opina la gente o a lo que Dios dice. Finalmente, el 8º punto apunta algunos mensajes negativos, es decir, mentiras que oyes. Luego escribe una afirmación verdadera para reemplazar el mensaje negativo. Y esa tarea te la dejo. Todas las mentiras que vienen, anótalas y pon al costado la verdad. Y si puedes encontrar un pasaje de la Biblia que refuerza esa respuesta, mucho mejor. Pídele ayuda a un hermano adulto, anciano en la fe en tu iglesia, a tu pastor, para que te ayude a poder vencer todas las mentiras de Satanás. También hay recursos adicionales que te invito a que puedas conseguir en alguna librería cristiana. Ya los había presentado, son estos 5 libros que son muy útiles. Busca una librería cristiana, cómpralos, tenlos en tu biblioteca siempre y revísalos. También te dejo el link en la descripción donde puedes comprarlos por internet. Ahora vamos a responder a las preguntas de conocimiento previo. ¿A Dios no le interesan las personas que no le son fieles? Falso. Dios está interesado en todos.
Y si es una persona creyente que está en pecado, Dios quiere que vuelva. Si es una persona no creyente, Dios quiere que vengan a Él. De una u otra forma, Dios está interesado en todos porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. Si quiere avanzar en esta vida, debe velar por sí mismo porque nadie más se preocupa por usted. Falso. Ese es un pensamiento de soledad. Es autocompasión, autosuficiencia. Y a Dios no le agrada la autosuficiencia, la autocompasión, porque Él tiene compasión de nosotros. Él es quien nos ayuda, nos soporta, nos da fortalezas. Dependemos enteramente de Él, no de nosotros mismos. Eso también sería idolatría. Creer que nosotros somos suficientes y decirle: Dios, no te necesito. ¿Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin soluciones? Claro que sí, siempre y cuando depositemos nuestra confianza en Dios. Y todo hijo de Dios sabe que su gozo no está en la salud, en el dinero, en el amor. Su gozo está en Cristo. Y por eso, aun cuando venga la enfermedad, la carencia, nunca pierde su gozo, porque su gozo está fundamentado en Cristo. Y está seguro y no está solo. Por eso te animo a que deposites tu confianza en Cristo y Él no te abandonará. Y aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo eso, el Señor te recogerá. Finalmente, para crecer espiritualmente, te animo a memorizar Isaías 41:10. Aquí hay dos versiones, la Reina Valera del 60 y la versión Dios habla hoy. También te animo a que leas Lucas capítulo 15 al 21, un capítulo por día. Y te animo también a que ores para que en el momento en el que te sientas solo puedas confiar que Dios, tu Padre, no te desampara. Aun si le has fallado, Él espera que te acerques a Él y Él te perdonará y te levantará. Muchas gracias por escuchar esta lección. No olvides suscribirte al canal y compartirlo con todos tus contactos. Dale like al video si te ha gustado y no olvides visitar las otras redes sociales, la página de Facebook de Creciendo y el blog de este canal. Que Dios te bendiga. No dejes de ver estas listas de reproducciones. Será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.